lo ha demostrado ya hace bastante tiempo. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Muchas gracias. Vale, abrimos un turno de preguntas para que colaboréis quien quiera. Sí. Yo quería preguntarte a ti, en el caso de todas las energías que nos has presentado un poco, ¿de qué forma se podría aplicar ese funcionamiento de esas energías o esos saltos de agua o eso demás aquí en Villaviciosa? ¿Cómo podemos explorar pues esas energías que tú nos has presentado? Vale. Mira, la energía, la competencia sobre la energía está en la comunidad autónoma, está en el Principado. A no ser que intervenga la costa, que entonces la competencia de la costa está en el Estado. Pero lo que sí hay que hacer es una voluntad, digamos, en tono municipal, por aprovechar las energías renovables, las energías que están en nuestra mano. Actualmente, aquí en Villaviciosa, a no ser que recientemente se haya colocado alguna, de tema municipal no tenemos ninguna instalación renovable aquí. Pese a que todos los partidos que se han presentado a todas las elecciones municipales, todos apostaban por energías renovables. Pero no tenemos ninguna, a no ser que recientemente se haya colocado alguna energía renovable en algún edificio nuevo, que yo no lo conozco. Entonces, pese a que el Principado ha dado hasta el 85% de subvención para colocar energías renovables, nunca ha habido voluntad. Nunca ha habido voluntad política de hacer instalaciones de energías renovables. ¿Qué podemos hacer? Estamos en la costa de Asturias, tenemos viento. Podemos hacer, se pueden hacer generación eólica. ¿Pero nos lo permitirían? O sea, si se puede hacer a nivel local, a nivel se puede del hacer, ayuntamiento. Se puede hacer, bien sea a nivel local, a nivel privado, se puede hacer. Entraríamos con, porque la eólica, vamos a ver, tenemos en el occidente hay mucha eólica, pero también tiene un impacto paisajístico importante. Nadie se le ocurriría, en Somiedo o en Redes, montar un campo de aerogeneradores, pero se está colocando, en ciertas regiones se está colocando en la costa. Y hay una energía eólica que ahora mismo está en desarrollo, que es muy importante, que es la energía offshore. Esta energía es colocar aerogeneradores, pero colocarlos en el mar. Colocarlos en el mar. Son monstruos, a lo mejor de 10, 12 megavatios, son monstruos, pero como están muy lejos, pues el impacto visual es muy pequeño. Aquí tenemos el problema en Asturias de que la plataforma continental, el salto es muy grande, entonces en cuanto pasas 2 kilómetros para adentro, tienes una profundidad enorme. Entonces anclar un aerogenerador es complicado, habría que intentar hacerlo por flotación. Entonces un aerogenerador, hacerlo por flotación, conseguir que se mantenga en vertical, tiene su complicación. Se está consiguiendo, se va a conseguir. Esa seguramente será una opción de futuro. Energía solar, la energía solar la tenemos todos. Es que y está aquí, y tenemos ejemplos en Asturias de instalaciones de energía solar que funcionan fantásticas. Y podríamos hacerlo. Podríamos hacer instalaciones de biomasa. Instalaciones de biomasa para generar calor para los edificios públicos, residencias de ancianos. Además hacer lo que se llama instalaciones de distrito, que no nos abastezca solamente un edificio, sino que nos pueda abastecer a varios edificios. Podemos hacer instalaciones de biogás, que no lo mencioné antes. Es utilizar los purines y los residuos del estiércol para hacer una fermentación, obtener biogás. Con ese biogás lo quemamos, producimos calor o producimos electricidad. Tenemos muchas posibilidades, lo que hace falta es voluntad política de querer hacer cosas. Yo quería hacer una pregunta respecto al del biogás que acabas de... porque es un problema que hay en todos los concejos que tienen ganadería, por lo menos el Ozo y Carreño, sí. Es un problema muy gordo, ¿no? Entonces, ¿es factible? ¿Sería rentable una planta de ese tipo en concejos pequeños, cada uno la suya, o una grande, o cómo se podría hacer eso? ¿Hay algún estudio? Mira, sí, hay estudios. Mira, esta pregunta es curiosa porque a un ganadero alemán no se plantea esta pregunta, directamente lo pone. ¿Vale?
Lo que pasa es que aquí tenemos el hándicap de la legislación, ¿vale? De exactamente cómo vamos a interactuar. Lo que estaba hablando antes del Real Decreto ese, que está en borrador, pero que nos amenaza con que si generamos electricidad nos vayan a cobrar. Hay plantas de biogás aquí en Asturias, están funcionando muy bien. Entonces el biogás podemos hacer dos cosas: calor, si produces calor lo quemas, produces calor, pues se necesita mucha agua caliente en una granja, sobre todo si es productora de leche, se necesita mucha agua caliente. Quemando gas pues conseguimos también generar frío, también necesitamos refrigerar esa leche que tenemos, nos vale para eso, y sobre todo bueno, lo quemamos el gas para producir electricidad. Si esa electricidad la consumimos, y lo que nos sobrara lo tendríamos que verter a red, pero obtendríamos otra cosa más, es eliminar la contaminación ambiental, porque ahora mismo aquí en Villaviciosa nos va muy bien, porque tenemos la ría con un problema de contaminación acuciante, enorme. Los mariscadores están ya hace 3 años que no pueden mariscar, y parte puede que sea de lo que viene por los acuíferos, de la contaminación de residuos animales, de estiércol y de purines. Si hacemos un tratamiento de esos purines, vamos a evitar también la contaminación ambiental y vamos a obtener un beneficio con el biogás. Sí. ¿Cómo afectaría el Real Decreto a la administración pública? ¿Igual que a los particulares? A la administración pública. Vamos a ver. El Real Decreto diferencia entre dos tipos de generadores. Dice, los grandes generadores, esos vierten a red, que son las grandes compañías, y esos por su energía que consumen no pagan, ¿vale? Pero cualquier otro generador, pequeño o grande, digo otra vez lo mismo, está en borrador, se pretende tener un peaje de respaldo. Entonces la administración pública, si fueran generadores, municipios, o fueran regiones o el Principado, entraría en esos pequeños generadores. Tendría que pagar un peaje de respaldo. Supongo que sí. Lo que comentabais con el tema este de las baterías eficientes de acumulación de energía, con el que podría también vincularse al tema de los coches eléctricos, en el sentido de que, porque uno de los problemas a veces ahora que pueda haber de este tema de venta o no venta en la red, en parte se podría paliar con el aprovechamiento de cara a carga de los coches eléctricos. Sí, por supuesto. O sea, si no tienes una red independiente, no deberías de pagar peaje de respaldo. De hecho, no habría forma de que supiesen que tú tienes un generador independiente. Si puedes producir tu propia energía, serías únicamente autosuficiente. Bueno, yo no lo planteo tanto por lo del tema del Real Decreto, sino porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, en el momento de que haya un gobierno central o otro tipo de planteamientos y política, pues eso tendría que desaparecer. Pero lo digo también un poco porque a nivel de edificios, por ejemplo, edificios o casas individuales y demás, en edificios hay aparcamientos en algunas ocasiones debajo o tal, y eso podría ser también una vía. Y en casas individuales lo mismo, ¿no? Es decir, que pudiera haber placas solares que prácticamente de energía fotovoltaica prácticamente no hay casi nada, pero hay algo de energía solar térmica, pero que tendría que haber todo un desarrollo, podría haberlo, que podría hacernos mucho más autónomos en cuanto a nivel energético. Sí, vamos a ver, el transporte. Yo no quise tratar el tema del transporte, pero el transporte es un gran consumidor de energía, está claro. Y ahora mismo prácticamente el 100% del transporte se mueve con petróleo. Solamente tenemos algunos casos que se mueven con gas, que es igual que el petróleo en definitiva, y otros una incipiente aparición de coches eléctricos. Los coches eléctricos ahora mismo, las baterías de un coche eléctrico son costosísimas, son muy grandes, son pesadas, y nos dan una autonomía entre 60 y 100 kilómetros. Lo que está anunciando Tesla, que debemos saber dónde llega, es una macrofábrica de una batería portátil
que se podría aplicar a un coche o a un edificio, que nos daría una autonomía de unos 600 kilómetros y que nos daría energía para una semana en una vivienda. Estas baterías serían rápidamente cargables, están hablando de 5 o 8 minutos, y entonces, claro, sería una auténtica revolución. Elon Musk, el gerente de Tesla, dice que esta revolución se va a producir este año. Es una empresa que está disparada en bolsa y ya veremos a ver a dónde llega. Si todo eso pudiera ser, o se hiciera efectiva la tecnología del grafeno o la tecnología de la nanocelulosa, estos son superconductores que lo que prometen es hacer baterías muy ligeras y con gran capacidad. Lo que hace Tesla, que se supone que Tesla va a hacer una pila de hidrógeno, estas otras tecnologías se harían con superconductores. Pero en cuanto se hiciera eso, pusiéramos en comunidades paneles solares, generadores eólicos de eje vertical. Son generadores que no tienen palas, sino que tienen unos rotores arriba que son menos impactantes, digamos, a la vista y menos impactantes. Habría muchas soluciones, incluso hacer una cogeneración. Si tenemos gas, podremos hacer una cogeneración, porque siempre no va a ser renovable, pero siempre va a ser más eficiente producirlo en nuestra propia comunidad de vecinos que tener que comprar la energía. Nos da muchas posibilidades, pero hace falta una voluntad política, hace falta un reglamento que nos permita la democratización de la energía, que podamos decidir si queremos producir, queremos comprar o cómo queremos interactuar. No sé si te contesté. Sí. En esa intervención tuya sobre el listado de energías alternativas o renovables, ¿qué planteáis? ¿El que se sustituya un determinado tipo de energía fósil por una renovable sin cuestionar el modelo de consumo energético? Porque antes ya se tocó el tema del transporte, que iba a mencionarlo, pero ya que no hablaste de él. Entonces, muchas veces, de hecho a mí me llegaron un montón de documentos cuando estáis elaborando toda la historia esta, ¿no? Y sobre todo a nivel de medio rural también, con los cuales no puedo participar, pues no aporte mi historia, pero no cabe duda de que hay cosas muy simplistas que se tratan en lo que son los documentos de análisis. Entonces si no cuestionáis en relación a lo que es las energías renovables, si no cuestionáis el modelo de despilfarro y lo que se pretende es sustituir un determinado tipo de recurso o de fuente de energía por otro, pues bueno, queda coja esa propuesta desde mi punto de vista, porque no hay duda de que, aparte ya del modelo de desplazamientos que tenemos, aparte ya de los modelos centralistas que estáis hablando de los recursos, pues no cabe duda de que hay que cuestionarse todo ese tipo de políticas. Entonces yo no sé si cuestionáis en vuestro programa o si ponéis en duda el modelo de consumo y despilfarro, que no deja de ser también pura ideología, que representa una determinada visión que tiene el ser humano sobre lo que es todo el tema este. Y en relación a lo que hablabas del medio rural, equilibrio, desequilibrio, las sociedades humanas se mueven por intereses. Cuando planteáis de que antes parece que vivíamos en una Arcadia perfecta, no es así. No es así. Los bosques no eran gestionados por juntas vecinales, los bosques pertenecían a los nobles o a la iglesia. Es decir, si queremos, de repente llega un momento en que el ICONA, que siempre ponemos el ICOMA como modelo de usurpación de los recursos del medio rural, no, el ICONA es de ayer. Y antes de ayer, los montes y el medio rural, no éramos, el agricultor, el campesino y el ganadero trabajaban para. Entonces, cuando usáis esa literatura, no duda de que no es así, no es así. Y después en Asturias el paisaje que vemos ahora no tiene nada que ver el paisaje de ahora con de los años 40-50. Yo vivo aquí también, soy nacido también en una zona rural, y donde antes se plantaba, yo aquí me están contando que en el 50 y el 60 hay una ladera que se plantaba y ahora está todo de autóctono y de eucalipto. Entonces, cuando llegamos a un sitio y dice,
y no, es decir, y nos movemos por intereses. Aquellos animales que nos sobran, los eliminamos. Aquella vegetación, ¿qué tal? Entonces... Sí. Bueno, a ver, respecto al modelo del despilfarro, si se ha hablado de apostar por modelos autónomos, si se ha hablado de eficiencia energética, se entiende claramente que lo que se quiere es no despilfarrar la energía, se quiere aprovecharse la máxima posible, porque cualquier transformación y producción de energía lo que hace es tener una incidencia sobre el medio ambiente. Cuanto menor sean los modelos que utilicen este tipo, menor impacto tengan estos modelos y mejor se haga la transformación, por eso se habla de eficiencia y de modelos renovables y de modelos que no planteen un centralismo que realmente tiene mayor incidencia sobre el medio ambiente. Lo que se está intentando es preservar precisamente ese medio ambiente. Respecto a lo de equilibrio o desequilibrio, aquí sí que es un tema bastante para hablar. Yo he sido lo que he dicho antes, claro, no he dicho en qué tiempo. Obviamente la gestión de Asturias no es de latifundio, precisamente, de hecho más bien es minifundio. No quiere decir que la economía no fuese de autosuficiencia y que no se viviese tan bien, pero realmente sí que se gestionaba de una forma la naturaleza que ahora mismo no se gestiona. Es decir, se ha sustituido la ganadería intensiva por una ganadería extensiva, por ejemplo. Se ha sustituido el aprovechamiento de las maderas nobles, que llamamos, o sea, los bosques autóctonos, por un tipo de madera precisamente para hacer papel durante un tiempo hasta que dejó de ser rentable y cerró. Se ha sustituido la producción del recurso para gestionar a la gente de alrededor por una gestión centralizada, por ejemplo, y muchas cooperativas se han convertido en grandes multinacionales. Entonces, realmente sí que ha habido una evolución en la forma del aprovechamiento del recurso y muchas veces no se ha hecho una modernización del tejido productivo en la zona, que quiere decir que muchos de los negocios en ámbito rural podían haber sido rentables a principios de los 80, incluso a principios de los 90, empezaron a dejar de serlo porque la modernización del sector no tenía en cuenta ni los caracteres culturales, ni la mayor eficiencia a la hora de aprovechar los recursos, ni la sostenibilidad del equilibrio a lo largo de cientos de años. Y la erosión paulatina de los hábitats en la zona asturiana es patente. Solamente hay que mirar a la ventana y comprar fotos, como decías, ahí yo estoy completamente de acuerdo. Que bueno, creo que con eso ya he hablado de lo que pasa. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que habéis hablado, sobre todo el tema del medio rural. Y es algo relacionado que no se habla nada de los principales actores que hay en el medio rural, que son los paisanos. Los paisanos son los que mueven el medio rural. Entonces, para mí son el eje central. Y la pregunta es si la intermediación es el gran problema, muy tontos deben ser los del medio rural que no se han dado cuenta. Bueno, eso normalmente, si hablamos de un país de 100.000 normas, de que ni siquiera puedes hacer los impuestos por ti mismos, pues igual es un poco difícil que alguien que, por ejemplo, tenga que llevar una empresa en la cual quiera comercializar su propia leche, como es el caso de, además pues un ejemplo, el ejemplo de 81, le pusiesen 5 años de trabas para poder desarrollar esa actividad. No es que la gente no se dé cuenta, es que a lo mejor se cansa y emprenden otro tipo de actividades. Y de hecho, una de las causas, o se ve, si vemos la pirámide poblacional en las zonas rurales, vemos que cuanto mejor sea la comunicación, más rápido se va la gente y se dedica a otras labores. No se aprovecha el recurso como se podría aprovechar. Entonces, simplemente es un tema de supervivencia. Claro que hay que tener en cuenta a los paisanos. De hecho, todo este tipo de políticas es para que salga rentable la actividad de los paisanos. Si no sale rentable la actividad de los paisanos, y las paisanas, hay que decirlo también, si no sale la actividad en el campo rentable, vamos a asistir a una destrucción del hábitat asturiano tal y como lo conocemos. De hecho, va a desaparecer. Yo soy el secretario general de un municipio, realmente votaron pocas personas porque fue una cosa de 4 amigos, pero me siento identificado con el municipio. Lo que veo es que de aquí a 30 años no va a haber nadie en Piloña, va a haber un 20% de la población actual aproximadamente.
Ahora mismo hay el doble de personas de más de 85 años que de menos de 10. Entonces, la situación es muy agravante. Claro que estas políticas son precisamente para hacer que alguien pueda vivir ahí. Sí. Bueno, yo quería más bien hacer ahora un comentario con relación a este tema de lo que es la actividad agraria, un poco al hilo de lo que comentaba también hace un momentito. Yo creo que por una parte hace, no sé, yo situaría en más de 60 años para atrás, sin duda la producción era muy diversificada. Es decir, que en Asturias, la Asturias que conocemos ahora, que parece que es sobre todo ganadera, no lo era tanto. Es decir, que había una producción muy diversificada, es decir, bastante basada en la autosuficiencia alimentaria y se producía pues, desde cereales, bastante fruta, algo de hortaliza, y luego después, por unidad familiar, el número de animales no era muy elevado. Es decir, que por una parte se utilizaba también para el trabajo, se utilizaba para producir leche, etc. Había sistemas de transhumancia corta, por ejemplo, en zonas como Piloña, Nava o más al interior. Bueno, todo eso cambia, sobre todo a raíz de, bueno, es decir, en el periodo reciente, a partir de la guerra civil, y bueno, se puso toda una serie de fenómenos como éxodo rural a ciudades, una superespecialización en ganadería de leche en primera etapa, que después, con el tiempo ahora, más recientemente, vemos que se ha concentrado mucho en lo que es la producción lechera en pocas explotaciones, y hay una cierta, ahora, pues, incremento de ganadería de carne, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Hay que decir que solamente producimos aproximadamente en torno al 2-3% de las hortalizas y frutas que consumimos en la región. Por tanto, hay un potencial tremendo en lo que se refiere a la diversificación productiva. En la consejería, y desde hace muchísimos años, fundamentalmente, hay un predominio pues, de veterinarios y un enfoque de que, bueno, realmente en la ganadería de leche, yo creo que además antes lo decías también tú, me parecía que era con el tema de la naranja, por ejemplo. En el momento que en una zona se produce muchísimo, se produce sobre todo de una cosa, es decir, está muy especializado, al final hay un desequilibrio. Sí, porque realmente deja de ser rentable para los que producen sobre todo de una cosa. Eso, por ejemplo, yo conocí hace unos años, que vino a visitar una persona de Valencia que tenía 2 hectáreas de manzana y pera en la zona que predomina los cítricos. Y él vivía bien con esa manzana y esa pera porque en esa zona no se producía apenas manzana y pera. Con lo cual el precio se podía vender a un nivel directo y a unos precios rentables. Así que hoy día el problema de la agricultura es precisamente por esos problemas de intermediación, etcétera, etcétera, de que realmente muchas veces es poco viable, poco rentable para los que viven en la zona. Yo creo que la superespecialización, el que sea todo, vamos a llamar monocultivo en cierta medida en una región, es problemático. En esos momentos aquí en Asturias tenemos un potencial de diversificación productiva, de poder trabajar bueno, pues de cara a venta directa, pero también pequeñas cooperativas horizontales que pongan el producto al alcance, digamos, de los consumidores de la región, no tanto pensar en competir para, digamos, exportar hacia afuera, sino con su autoconsumo aquí. Es decir, no hace falta plantearse que tengamos que producir todo aquí, pero sí aquello que podemos producir perfectamente, pues hacerlo, ¿no? Eso implica muchos procesos. Es decir, realmente estamos en una región rica a ciertos niveles, con un potencial, pero que hay que aprovechar adecuadamente, y todo eso implica mucha formación. Daros cuenta que tenemos, por ejemplo, aquí al lado la Escuela de Luces, y realmente ahora mismo es un centro, más bien es un instituto de enseñanza secundaria, más que un centro de formación agraria, y hay otro más en la zona de Tineo, y ya se acabó. En una región, es decir, mucha gente pues planteaba de que, bueno, pues para dedicarse tal ya se lo enseño yo, ¿no? Realmente hoy día llevar una actividad agraria rentable, etcétera, etcétera, requiere mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, algunas pinceladas, pero realmente, bueno, es
es normal, no todo. Yo entiendo de que, bueno, desde Podemos o desde cualquier, igual, lo que comentabas tú antes, sí que es verdad que algunos elementos eran un poco simplistas, pero bueno, es decir, es normal que haya que trabajar y muchas veces yo creo que es sobre todo el planteamiento de fondo hacia dónde se quiere llegar, cómo se quiere hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay muchísimo que hacer aquí en esta región. Te agradecemos el comentario y compartimos filosofía. Pues gracias por el comentario. ¿Algo más? Sí. A mí me gustaría un poco contestarle que los argumentos no es que sean simplistas, son simples. Y es que la simplicidad que tienen las cosas parece que las complicamos o nos las están complicando. Entonces, cuando se vuelve otra vez a hablar de lo simple que se pueden hacer las cosas, caemos en que parecen simplistas. Y yo creo que no lo son. Respecto a la transformación del modelo productivo que estabas comentando, yo estoy completamente de acuerdo de que se ha hecho una transformación olvidando lo que sería la diversificación de productos. O sea, de hecho, bueno, ejemplos que ahora mismo se están desarrollando en agroganadería, desgraciadamente en política agraria, serían, por ejemplo, el castaño micorrizado o ejemplos como utilizar colmenas para poder coger y polinizar lo que sería la producción agraria. No es mi campo y el experto que íbamos a tener hoy en este tema pues parece que no me ha llegado a tiempo que os hubiera contestado mejor a estas cuestiones, pero realmente sí que se entiende que la diversificación tiene que usarse, porque si no tendremos agricultura extensiva, que es lo que se da ahora, y eso lo que está haciendo es desequilibrios y produciendo y aparte de esos desequilibrios lo que está produciendo es la ruina de mucha gente. Entonces, sí, por supuesto que tu comentario es que además es la línea que hay que seguir. Sí. Bueno, pues si no hay más intervenciones, damos por finalizada la charla. Emplazaros para próximas charlas que vamos a tener el miércoles en el Conventín, una charla sobre cultura, política cultural y próximamente, sobre todo, economía rural y posibles soluciones económicas en el medio rural. Os iremos informando de todo esto. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos.